Buenas noches, soy Joel Escareño y hoy les voy a presentar el análisis financiero de la empresa que yo escogí, que es Grupo Samos. Vamos a empezar con el estatus de esta empresa a nivel internacional. La mayoría de las tiendas de este grupo están en México, aunque también tiene algunas en El Salvador y Panamá. Eh, a pesar de que no cuenta con mucha presencia a nivel internacional en cuanto a tiendas físicas, pues y cuenta con tratos, convenios, acuerdos y etcétera entre diversos países, ya sea para importar o exportar. Eh, Esto nos dice que tiene buenas relaciones a nivel internacional y que busca expandirse en un futuro, ah, poniendo diferentes franquicias en Estados Unidos o tal vez en Europa. Es por eso que a día de hoy no tiene muchos competidores a nivel internacional porque no está posicionada. Sin embargo, una vez ya se posicione, competirá con franquicias eh, distintivas de cada país. Bueno, a nivel nacional, como se muestra en la imagen anterior, pues es el punto fuerte de este grupo. Tiene presencia en 62 ciudades del país y 190 sucursales en este país. Pues está diversificado de una muy buena manera. Tiene tiendas departamentales enfocadas a público de todas las edades, como ya las que son muy populares, como Sears y Sanborns, restaurantes y cafés, tiendas de música como Mix Up, y demás como iShop. Esta está enfocada más a los jóvenes. Y bueno, pues a nivel nacional, los principales competidores son Liverpool, Palacio de Hierro, también puede ser Gonville y etcétera. Además de pues las tiendas que ofrezcan un distintivo en cuanto a la gastronomía, ya que Sanborns pues tiene un restaurante bien posicionado y que tiene sabores tradicionales y gourmet. Y bueno, a nivel local aquí en Zacatecas, pues Sanborns es de las tiendas más antiguas. Eh, Tanto es así que su tienda está localizada en el centro del centro de Zacatecas. Se encuentra en la avenida principal, que es la Avenida Hidalgo, que es el foco de la mayor atención entre los turistas. Y también tiene otra tienda departamental que es en Galería Zacatecas, la única plaza comercial, o al menos la más grande de Zacatecas. Y pues en ambos tiene muy buenas reseñas y buena afluencia turística externa e interna. Bueno, gracias a Samo Zacatecas se pudo promocionar y divulgar la gastronomía zacatecana, logrando llegar a los 189 restaurantes y cafés de Samos en la República Mexicana. Esto con el Festival Regional Zacatecas Samos celebrado en 2019. Vamos con una muy breve historia de la empresa. En 1903, Walter Salmon inaugura su primera farmacia en el centro de la Ciudad de México. Sears abre su primer establecimiento en Estados Unidos en 1925 y ahí es cuando se logra expandir a diferentes países a nivel internacional como Cuba, Brasil, Canadá, Colombia, España, Panamá y Venezuela. Pero estas fueron desapareciendo gradualmente por las dificultades que conllevaba la operación de estas y así solo quedó en Estados Unidos, Canadá y México. Después fue pasando por varios dueños, se fue rediseñando, fueron pasando por varios retos y ya un poquito más en la actualidad, es hasta 1999 que adopta la denominación actual, que es la de Grupo Samos. En mayo de 2005 abren por primera vez una tienda Dorians y una tienda de música en El Salvador. Y en 2013 por primera vez se abre y realiza una colocación de acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores con el fin de llevar a cabo un ambicioso plan de expansión. Bueno, les voy a presentar un poquito de la planeación estratégica de la empresa. Aquí sale la misión, sale la visión, que como podemos ver se enfoca mucho en sus clientes, así como en personal, proveedores, accionistas, etc. Pero ahí dice, el cliente es la razón de ser de su trabajo. Bueno, los valores de la empresa resumidos son trabajo, crecimiento, responsabilidad social y eficiencia. Y bueno, aquí está un poquito de la estrategia de Grupo Sammons.
que, como les había mencionado, procura la satisfacción del cliente en todos sus formatos. Bueno, la empresa se acerca a resultados relevantes. Aquí hay algunas gráficas extraídas del informe anual de Samos del 2020. Se observa que del 18 al 19, en cuanto a utilidad bruta y ventas totales, hubo un poco de aumento, pero en el 2020, con el inicio de la pandemia y todos los riesgos que esto conllevó, tuvo una caída drástica en esos tres aspectos. Y bueno, en general, Samos se une a todas las empresas que tienen como obstáculos, tanto a nivel internacional, nacional, local, y a las metas que se habían propuesto, pues esta pandemia que nadie pudo prever, no se supieron, no supieron sobrellevarla de una manera correcta y bueno, aquí están los resultados de las caídas. Esto no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero deberán cambiar las cosas para poder alcanzar los resultados que esperan, ¿no? Ninguna empresa espera una pérdida tan abrupta, al contrario, esperan mantenerse e incluso aumentar en cuanto a a esos rubros. Bueno, aquí hay un poco del resumen del análisis verticales, que son los datos o algunos datos relevantes que yo pude rescatar. Se muestra en la gráfica de la izquierda el total de activos, el total de pasivos y el total de capital contable en Sammons del 2020 y del 2019. Se observa que en 2019 tenían más activos, pero también tenían más pasivos. Entonces el total del capital contable se mantiene en ambos años. Pero ese no es el caso para la utilidad bruta. Se observa como en 2019 tuvieron 14 millones de pesos más en ventas, es decir, tuvieron 14 millones de pesos menos de ventas en 2020. Claro que el costo de ventas también disminuyó, pero en 2019 se llevaron una utilidad bruta del 38%, que no se compara al 34% que tuvieron en 2020. Y ya en utilidad neta, en 2019 tuvieron 8.5% y en 2020 tuvieron apenas 2%. Estas son pues cifras alarmantes a mi parecer, porque la idea de un negocio es tener un buen porcentaje de utilidad neta. Ya el 2% es casi nada de utilidad. Todo lo que gastas es lo que ganas y no tienes ganancias. Entonces, pues es algo que deben tomar en cuenta los ejecutivos de este grupo. También se muestra un poquito del análisis horizontal, tanto del balance general como del estado de resultados. En la gráfica izquierda se muestra el estado de resultados del 2020 con respecto al 2019. Am, Se muestra cómo son varios rubros o cuentas las que disminuyeron drásticamente. Ingresos disminuyó el 26%, utilidad bruta el 33%, depreciación el 16%, etcétera. Aunque sí tuvieron un aumento considerable, por ejemplo, en otros ingresos, otros gastos, pero en cuanto a todas las cuentas en general, pues la mayoría tuvieron una disminución considerable. Todo esto, como ya expliqué, eh, debido en gran parte a la pandemia, la contingencia, que muchas de sus tiendas son físicas y ya no se contaba con el turismo, tanto a nivel local como a nivel nacional, etcétera. Y en la gráfica de la derecha se muestra la diferencia de porcentaje del 2020 respecto al 2019 cuanto a activos, pasivos y capital contable. Esto quiere decir que en cuanto a 2019, el total de activos bajó un 7%, el total de pasivos bajó un 17%, y el total de capital contable sí aumentó un poco, como un 1%. Bueno, ahora vamos a mostrar un poco de los análisis con las razones financieras que realicé. En la parte de arriba se muestran las gráficas de deuda corriente, deuda total, apalancamiento y calidad de la deuda, las cuales corresponden a las razones de endeudamiento. ¿Esto qué quiere decir?
son la capacidad de un negocio estar solvente con sus obligaciones, es decir, poder seguir buscando financiamiento o apoyo económico, o ya pagar las deudas. Como se muestra, pues en 2019 eh, la mayoría de estas razones fueron más altas que en 2020 y la calidad de la deuda en este caso fue la única que aumentó en 2020, pero esto muestra todo lo que la empresa debe, es decir, cuánto debe asumir a corto plazo. Mientras más bajo es mejor. Por eso es que se muestra que la empresa no va bien. Las gráficas de abajo muestran las razones de liquidez, las cuales son la capacidad de un negocio en convertir activos en dinero y solventar sus deudas. Bueno, se muestra la de solvencia o razón corriente, eh, la de prueba ácida y la de capital de trabajo neto. Aquí se muestra que todas las del 2020 son más altas. Es decir, bueno, en cuanto a la de capital de trabajo neto, esa muestra cuánto dinero queda después de cubrir las deudas a corto plazo. Y como es mayor a cero, pues significa que la empresa dispone de dinero después de cubrir sus deudas. En ese caso, la empresa sí va bien, porque le sobra dinero después de pagar sus deudas, en comparación a 2019. Bueno, las de arriba son las razones de actividad. Estas se refieren a todo lo que la empresa hace, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, etcétera. Se observa que la rotación de inventario fue más alta en 2019. Los días de rotación de inventario fueron más altos en 2020, es decir, tardó más días en vender todo su inventario, por así decirlo, y la rotación de activo total igual en 2019 fue más alta. Y las últimas son las razones de rentabilidad. Estas son las razones que más le interesan a los dueños o a los inversionistas, ya que muestra qué tanto están ganando. Muestra que en todas, en 2019 fue más alto el porcentaje. Utilidad bruta, utilidad neta, utilidad operativa, rendimiento sobre activos y rendimiento sobre capital. Es decir, la empresa tuvo un mejor desempeño en 2019 en cuanto a lo que invertía, es decir, eh, re- recibía más por lo que invertía que en 2020. 2020, en el caso de utilidad neta, como les comentaba, fue de casi 2%, es decir, de todo su negocio, lo que invirtieron, lo que gastaron, las deudas que tuvieron, solo le ganaron el 2%. Y eso, pues, es muy preocupante en, en términos de empresas ya muy grandes. Por último, tenemos el análisis DuPont de la empresa en los años 2020 y 2019. En esta parte se muestra el rendimiento sobre la inversión y en esta parte se muestra el rendimiento sobre el capital. Como se observa, las ventas en 2020 fueron de casi 13 millones de pesos menos. Eh, bueno, aquí se disminuyeron las ventas. También el margen de la rotación disminuyó. En 2020 fue de 2% y en 2019 de casi 6%, ya que, bueno, pues también la utilidad disminuyó casi por más de 2 millones de pesos. Es decir, esto se traduce en que en 2020 tenemos un rendimiento sobre la inversión de apenas 1.5% y en 2019 de 5.45%. También un rendimiento sobre el capital del 9% con respecto al 2% del 2020. Como conclusión, vemos que Samuels es una empresa muy bien posicionada a nivel nacional, le falta un poco más a nivel internacional, tiene muy buenos resultados en cuanto a millones de pesos en el 2018 y 2019, pero lamentablemente por la pandemia, pues estos bajaron drásticamente, ¿no? Los márgenes, las utilidades, todo. Es un panorama muy malo para la empresa que se deben poner a resolver si quieren seguir siendo la empresa que todos conocemos, quieren seguir participando en el mercado, tener participación de accionistas, etcétera. Una buena empresa, pero deben empezar a cambiar sus planes para poder recuperarse lo más pronto posible. Muchas gracias.